Queridos amigos, buenas tardes. Así como están ustedes, estamos nosotros choqueados con Claudia. Nos hemos quedado después de una cantidad de preparativos, de ilusión, de reunirnos con ustedes, de carreras. Paulita y Flor les podrán contar todo lo que ha sido el trabajo para preparar este evento, en el cual, pues, cuando lo programamos, lo hicimos con más de 6 meses de anticipación, previendo que tuviéramos tiempo para todos los imprevistos, pero nunca se calculan todos. Realmente fue un parto, ¿sí? Nos quedamos con tiquetes comprados, maletas hechas, hasta el día de ayer incluso, ayer o antes de ayer, ya ni sé cuándo, me entregaban el pasaporte, estábamos muy contentos. Pues la idea era irnos el 18 para apoyar a Paulita con todos los detalles, que hay mucho detalle. Ustedes verán los detallitos que se les prepararon con mucho cariño. La dedicación, o sea, no solo fue la preparación de la reunión, de las actividades, sino toda la logística del evento. Quiero que sepan que me comprometo con ustedes a que los visitaré en lo posible en sus sitios. Yo también quería reunirme personalmente con ustedes, era de las cosas que más nos ilusionaba con Claudia. Pero bueno, se dio así, por algún propósito el Señor nos ha puesto estos desafíos para que nos fortalezcamos tal vez de alguna manera. Entonces, mis queridos amigos, voy a compartir con ustedes mi presentación, la que quería hacerles allá. Quiero compartir unas consideraciones y que revisemos el propósito. ¿Por qué el Señor nos tiene aquí reunidos? ¿Qué ha significado el esfuerzo de ustedes en tiempo económico, en entusiasmo, en trabajo en su obra? ¿Y qué va a significar hacia un futuro y hacia la eternidad? Vamos a iniciar con una oración y enseguida comienzo con la presentación. Amado Padre Celestial, querido Señor, solo tú sabes todo el esfuerzo que se ha realizado, todos los inconvenientes que hemos tenido que solucionar y que por alguna razón las cosas se han presentado de esta manera. Ha habido problemas médicos de los participantes, ha habido bajas, ha habido dificultades, pero aún así aquí seguimos con el firme propósito de trabajar en tu obra. Por favor, llénanos de paciencia, de sabiduría, de comprensión. Permítenos entender cuál es el propósito de todo esto. ¿Por qué se nos presentan dificultades? ¿Qué es lo que tú quieres que aprendamos? Y sobre todo, pedimos la compañía de tu Espíritu, que nuestras mentes sean expandidas, que nuestros corazones abiertos, que nos inundes de amor y de gratitud por tu obra. Gracias por ser los privilegiados que no solo recibimos el mensaje de la revelación durante, sino que hoy estamos tratando de aprender la mejor forma de llevarlo a nuestros hermanos. Ayúdanos a vivir los principios de verdad, belleza y bondad, y actuar con rectitud y ser un ejemplo de luz en todos los medios donde nos desenvolvamos. Quiero pedir una bendición muy especial por Paulita y su familia, por Ricardo, por Renato, que también terminó involucrado, por toda la familia, de la misma manera por Flor, por todas las carreras y esfuerzo y todo lo que tuvo que organizar con el resto de familia para poder asistir a ese evento. Por cada uno de ustedes conozco sus esfuerzos y conozco con ese corazón tan generoso que han llegado a esta reunión. Padre, bendícenos a cada uno y permite que regresemos a nuestros hogares sin ningún inconveniente y habiendo sido edificados. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, la charla que yo les preparé a ustedes se llama Conociendo, Entendiendo y Comprendiendo el Libro de Durante. Ya tenemos un equipo, el equipo que está hoy aquí en Cancún, es un equipo maduro hasta cierto punto. Ya tenemos unas personas fogueadas, unos instructores con una importancia en camino recorrido, como decimos, en kilometraje, ya aprendiendo acerca de los diferentes desafíos de lo que es enseñar esta revelación. Flor, mi compañera de aventura, ha tenido una maravillosa experiencia, no solo con nosotros, sino apoyando el grupo de Perú, el grupo de Miami, apoyando las organizaciones, la asociación, la fundación, y varios, apoyado en alguna forma también a Jenny,
con su grupo de Urantia Brasil y con las diferentes organizaciones a que pertenecen. Yo incluso me he tomado el atrevimiento de decir, cuidado, a veces nosotros descuidamos una de nuestras principales responsabilidades, que es nuestro compañero y nuestra familia, ¿sí? Recordemos que el ejemplo de Jesucristo es que Él comenzó su obra pública cuando terminó con su familia. Entonces, no perdamos de vista lo más importante. Gracias, Flor, por todo tu apoyo. Gracias por tu apoyo con el Grupo X. Ha sido valiosísima experiencia. Tenemos el apoyo silencioso que nos da Paulita y cómo nos enriquece con sus trabajos, con su metodología, con su amor, con su dedicación. Y sobre todo, lo que más me gusta de Paulita es lo que nosotros llamamos un líder de sombra. Ella hace un trabajo silencioso, que la mayoría de ustedes no son conscientes de lo que significa las horas y horas detrás de cada cuadrito, detrás de cada resumen. Tenemos la experiencia de Ketty y Pepe, que no solo ya habían estudiado el libro previamente conmigo un par de veces, que se estaban preparando como instructores específicamente, sino que ya ellos escogieron su norte. Ellos decidieron, en lugar de usar la versión latinoamericana, estudiar española, coger su metodología y arrancar. Y arrancar con un trabajo lleno de amor y de desafíos, y aprendiendo que esto no es tan sencillo. Esto implica una cantidad de esfuerzo, de estudio, de tiempo, de paciencia, ¿sí? De ver cómo no asiste toda la gente que uno quisiera, de ver cómo no reciben el número de visitas en su canal, donde se demuestre que el esfuerzo es proporcional, digamos que el resultado es proporcional al esfuerzo. Pero mis queridos amigos, recordemos que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de trascendencia eterna. Esto no es para ver cómo nos fue este año, ni el año entrante, ni en 5 años. Nosotros no medimos el resultado de lo que va a pasar de aquí en adelante. Podría hablar de Ángela, podría hablar de muchas personas que han tratado que están trabajando en la obra y de las que se están preparando, como Paulita misma, para armar sus nuevos grupos. Quiero darle gracias también a nuestra amiga Irma con su radio Urantia. Irma, yo no he apoyado el radio, no es porque no quiera apoyarte, sino porque yo no tengo tiempo de oír radio. La verdad que a mí me queda imposible. Tengo un tren de vida y de trabajo que tal vez esa será de las cosas que no está dentro de mi agenda, pero no es porque no reconozca y admire el esfuerzo que están haciendo. Lo mismo a Jenny y a Jaime con su trabajo. Y a cada uno de ustedes realmente no tengo palabras de gratitud. Quiero iniciar compartiendo mi presentación. Esta presentación la he tratado de hacer en una forma muy perdónenme. Es una forma muy sencilla y tratando de manejar un lenguaje de niños. Cuando nosotros le enseñamos a los niños, somos capaces de llevar un mensaje a los niños, con mayor razón lo vamos a enseñar, vamos a ser capaces de llevarlo a los grandes. Entonces, mis queridos amigos, nosotros debemos hacernos una pregunta, que todo el tiempo está, fíjense en este ejemplo de esta foto, la mamá enseñándole a una niña el proceso, a su hija, de sembrar, de plantar una semilla del milagro que se da de vida. Pues nosotros estamos, al enseñar el libro de Urantia, plantando semillas de vida eterna. Y entonces debemos preguntarnos, ¿qué es el libro de Urantia? ¿Cuáles son las partes del libro de Urantia? ¿Realmente tenemos claridad nosotros? ¿Cuál es la parte más importante del libro de Urantia y por qué? ¿Sí? A veces tenemos gente que dice que la primera, que la última, que la parte de Jesús. Independientemente, vamos a sacar conclusiones que son individuales y muy respetables para cada uno. Y viene una pregunta también, ¿cómo llevo este mensaje al mundo? ¿Cómo vivir el libro de Urantia? ¿Y qué cambios ha provocado en mi vida? Es algo que debemos tener. Si el libro no cambia nuestras vidas, algo está pasando, ¿sí? Las partes del libro de Urantia, pues lo sabemos, es el prólogo que es conceptual. Definitivamente, recordemos, por eso es que yo les digo aquí que es donde mueren los valientes, porque nos enfrentamos a una terminología distinta, desconocida, enredada,
con la que no estamos familiarizados y nos cuesta trabajo. Entonces es muy importante que manejemos en un lenguaje sencillo, en un lenguaje de niños, los conceptos. El universo central, la primera parte del libro, comprensión de la Trinidad y la estructura cósmica. Aquí hay un replanteamiento total de quién es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Infinito, quiénes son, cómo son, cuál es la relación de ellos con nosotros, con el universo. Y todo lo que tiene que ver ya cuando hablan como Trinidad y la parte de la estructura cósmica, el tema de cosmología. Después hablamos del universo local, que es la creación de nuestros padres, Miguel y el espíritu materno del universo local, su estructura y administración. También tenemos que aprender la cosmología del universo local, cuáles son todas las personas o personalidades que intervienen en su administración. Después hay un tema que es apasionante, que es la historia de nuestro planeta, Tierra o Urantia, que nos habla de 1 millón de años de historia desde que se declara habitado. Tenemos que aprender acerca de su administración, porque la administración es mucho más compleja, o sea, no simplemente la parte política que nosotros conocemos, sino es mucho más allá, cómo nuestro planeta se administra o está supervisado desde la constelación, cómo fue la implantación de vida, el tema de la primera familia humana, quién fue, tener claridad sobre cómo no fueron Adán y Eva, sino Andón y Fonta, la información geográfica. Nosotros, si aprendemos a manejar la geografía y aprendemos a hacer que nuestros estudiantes vivan cada uno de los acontecimientos, ubicándolos geográficamente en los sitios donde ocurrieron y entendiendo el por qué fue en ese sitio y no en otro, va a ser mucho más fácil comprender el significado y el propósito de los reveladores y de todas las personas que están al frente de ese mundo que se iba civilizando y cómo iba evolucionando el hombre y la geografía, ¿sí?, para propósito del desarrollo humano. Vemos la evolución de la religión, de dónde salen todas las religiones, quiénes y cuáles fueron los autootorgamientos de Cristo, Miguel, nuestro Padre, que nosotros conocemos como Jesucristo, nuestro hermano. Es muy importante porque aquí se desmitifica aquel famoso tema que es la base del cristianismo, que es el tema de la expiación. Sabemos que la expiación es un mito, que la expiación nunca existió, que de hecho es algo que distorsiona completamente la imagen de nuestro Padre amoroso, y entender a qué vino Jesús, a qué vino Cristo Miguel, ¿sí? Y por último, que es la parte del postre, es la vida y las enseñanzas de Jesús, que aprendemos quién fue, cómo fue su familia, lo que fue antes de nacer, lo que fue su niñez, su juventud, su adolescencia, los desafíos que tuvo, cómo es un muchacho que queda huérfano a los 14 años por un accidente en construcción de su padre, y queda al frente de su familia con María embarazada y un montón de hermanitos, y empieza a tener que ser el padre de la casa, y cómo él empieza a educarlos, a dar ejemplo, a luchar por su familia. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Discúlpenme un segundo. Me disculpan, vuelvo a compartir con ustedes. Ok, decimos que iniciamos, habíamos dicho lo que era la vida y enseñanza de Jesús, aprender en qué creía Jesús, cuál era la religión de él, cómo fue toda su vida, sin toda la cantidad de tabúes y de misterios y de vida oculta, como dice en el Nuevo Testamento, que hablan de una vida oculta entre su juventud y su obra pública, su ministerio público. Y aquí vamos a ver de verdad cuáles fueron sus enseñanzas. Después vamos a iniciar ya en la forma concreta cómo es el prólogo, ¿sí? Cuáles son los conceptos que manejamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando hablamos del prólogo es, de nuevo, el ejemplo de los niños, ¿sí? Es ayudas para aprendizaje. Siempre pensemos que deben ser agradables, divertidas, para que se comprenda, ¿sí? Y sobre todo, el propósito principal es que cualquiera, si quieren usar las gráficas que hemos desarrollado o desarrollar otras, pues, ustedes son libres de hacerlo, pero piensen
en que sean muy descriptivas y que se enseñe no solo quién es el Padre universal, primera fuente y centro, sino de una vez lo que tiene que ver con nuestra identidad eterna. ¿Qué nos dio el Padre? ¿Sí? Entonces, que tengamos claridad. Que tengamos claridad sobre que nos otorga la personalidad, que el Hijo nos otorga el espíritu, y aquí, ojo, potencial, porque somos seres nosotros ahorita mortales, que nos cuesta mucho entender esta parte de espíritu, lo que es un espíritu potencial, y el espíritu infinito como nos da la mente. Y poco a poco ir utilizando ayudas didácticas, ¿sí? Recordemos la identidad, personalidad que nos da el Padre, el espíritu que nos da la segunda fuente y centro, el Hijo, mente que nos da el espíritu infinito. Después el Padre nos vuelve a dar una partecita de él que es el ajustador de pensamiento. Después vemos cómo nuestra mente y nuestro ajustador desarrollan nuestra alma morontial, que no es otra cosa que una grabadora de valores, ¿sí? Y el cuerpo, que es un mecanismo electroquímico donde va empaquetado, por así decirlo, todos estos elementos. Vemos las características de la deidad, vemos las definiciones que hemos tratado de hacer en una forma muy sencilla, las ponemos en las bolitas para recordarles. Vemos el tema de los espíritus rectores y hacerles ver que son la máxima posibilidad matemática de la Trinidad, no hay más, ¿sí? Entonces el Padre universal, el Hijo eterno, el Espíritu infinito. Entonces el Padre Hijo, el Padre Espíritu, ¿sí? El Hijo, ¿sí? Igualito, el Padre Hijo, el Hijo Espíritu, después el Espíritu infinito igual, el Padre Espíritu, y después el Hijo Espíritu, y después los tres, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu. Entonces es muy importante que entendamos que los espíritus rectores, que tengamos esa capacidad de explicarlo, son la creación primaria del Espíritu infinito. Después vemos lo que son los 7 absolutos coordinados. Cuando hablamos de absolutos, en las definiciones, de una forma coloquial decía que es la totalidad de algo. Entonces decíamos que la primera fuente y centro es la totalidad de amor, ¿sí? Y personalidad. Decíamos que la segunda fuente y centro es la totalidad de amor y de misericordia también. Decíamos que la tercera fuente, de espíritu y misericordia, la tercera fuente y centro es de mente y acción, de ministerio. Veíamos cómo la isla Paraíso es un modelo, y veíamos el absoluto de la deidad, todas las deidades derivadas, el absoluto universal, todos los universos creados, y el absoluto no cualificado, que lo definíamos en una forma muy coloquial como la bodeguita donde los dioses tienen las materias primas, donde van a crear, donde van a tomar todo lo que necesitan para crear las realidades futuras, o sea, lo que va a existir. Explicábamos las 3 trinidades, la trinidad paradisiaca, la trinidad absoluta y la trinidad última, y es muy importante que nosotros vayamos verificando que la gente tenga comprensión. Nosotros no pretendemos dictar cátedra, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de que haya claridad conceptual y que la gente entienda. No simplemente que nosotros expliquemos y como nosotros entendimos, entonces nos quedamos ahí. Después lo más importante también en el universo central es comprender la deidad, a nuestro Padre Celestial como un Dios de amor, que se nos quite completamente esa imagen del Dios castigador, del Dios vengativo, furibundo, y empecemos a encontrar un Padre amoroso, y eso también nos ayuda a quitarnos este tema de la expiación. Vamos a ver no solo el logo nuestro, por así decirlo, de la Trinidad, sino la relación de cada uno de ellos con el universo, cómo actúan y dónde están, y entender toda la parte de cosmología. Es muy importante, ¿sí? Lo que es el paraíso, lo que son los mundos del Padre, del Hijo y del Espíritu Infinito, lo que es el universo central de Abona, lo que son con sus 1.000 millones de mundos creados perfectos, los cinturones que están ocultando esta creación maravillosa, después los 7 superuniversos y los universos exteriores, como aquí nos sirve para entender que es donde opera el Supremo, y aquí para atrás, para afuera, opera el último, y vemos cómo está la capital del superuniverso, Hubersa, Salvito, la capital del universo local, vemos la constelación, vemos el sistema y nuestro sistema solar. Una explicación muy gráfica y muy breve de lo que es el paraíso, ¿sí?
hablando arquitectónicamente o geográficamente, si lo podemos llamar, que tiene un paraíso alto, que tiene un paraíso bajo, que tiene un paraíso periférico, ¿sí? ¿Dónde está el Padre, el Hijo y el Espíritu? ¿Sí? Cómo están los alrededor del paraíso las esferas sagradas del Padre, el Hijo y el Espíritu, cómo aparece el tiempo y el espacio, que lo muestra como una dona, y si lo vemos desde arriba, aquí vamos a ver los circuitos, ¿sí? Los 7 circuitos donde hay 1.000 millones de mundos, inclusive nos describe cuántos planetas o cuántos mundos hay en cada uno de esos circuitos, ¿sí? Y después los cuerpos oscuros de gravedad, cómo están conformados. Yo ahorita no me quiero detener, vemos los 7 superuniversos y la estructura administrativa del superuniverso de Orbotón. Cuando se hizo este gráfico, que no es creación nuestra, lo mejoramos y lo maquillamos, lo que buscábamos era básicamente que la gente se familiarice y sobre todo que sirva como una herramienta para tener a mano. Yo inclusive sugiero siempre que la gente lo tenga impreso entre el libro, porque cuando nos van hablando al principio de una cantidad de cosas raras, de Ubersa, de U mayor, de Edentia, de una cantidad de capitales, de personajes, mientras nosotros recordamos o buscamos quiénes son, se nos acabó el tiempo de estudio. Entonces vamos teniendo esto como un soplete, donde nos dice cómo son las divisiones, está formado en qué forma, el nombre, la capital, cuántos planetas tienen satélites, el sistema que se hace de capacitación ahí y quiénes son los gobernantes. Entonces es muy importante que nos vayamos familiarizando hasta que nos aprendamos esto. La idea no es poner a la gente a que se los aprenda, pero poco a poco se los van a ir aprendiendo. Después vemos las personalidades en el gran universo, y aquí vuelvo al cuadro de Pablita. Yo únicamente he colocado, o uno de los gráficos maravillosos que nos ha hecho, en las personalidades para que la gente entienda que los seres tienen distintos orígenes, de origen triuno, si es la Trinidad, de origen dual, por dos, ¿sí? Como padre e hijo, o de origen singular, y entonces vemos cómo hay seres que fueron creados por alguien, ¿sí? Solo por el espíritu materno, solo por Miguel, y entonces vemos seres de origen triuno, los 7 espíritus rectores, los 7 ejecutivos supremos, y las 7 órdenes de espíritus respectivos. Después tienen los hijos estacionarios, los seres de origen de la Trinidad y trinizados, y empezamos a ver todo. Yo ahorita no me voy a detener en esto porque no es el propósito de esta charla. Lo mismo, cuáles son los ciudadanos de cada uno de las diferentes etapas de la creación. Después vemos el registro ubersano, el registro que está a nivel del superuniverso de las personalidades. Entonces, lo que son las deidades del paraíso, los espíritus supremos, de nuevo, seres de origen de la Trinidad, directores de poder, los hijos de Dios, y aquí mire cómo los clasifican y tenemos que tener mucha claridad sobre esto. Descendentes, ascendentes, hijos trinizados. Y aquí es muy importante porque acuérdense que cuando hablamos en un documento específico que habla de los hijos de Dios paradisíacos, aprendemos a definir muy bien de los creadores supremos, de dónde salen los hijos creadores o Micaeles, lo podríamos llamar los Jesucristos, ¿sí? De dónde salen los hijos magisteriales o abunales, que son los jueces, y de dónde salen los hijos instructores trinitarios o dainales, que son unos super maestros. Y después tenemos los hijos, ¿sí? De Dios del universo local. Entonces la mayor jerarquía son los hijos Melquisedec, los hijos Borodade, que es lo que hacen, los hijos de Anonandé, que es lo que hacen, los portadores de vida. Esto es muy importante que nos vayamos familiarizando y que en la medida que estudiemos entendamos el propósito de cada uno de ellos. Igual lo podemos ver con las personalidades del espíritu infinito, ¿sí? Personalidades más elevadas, los mensajeros solitarios, después los huestes mensajeras del espacio, los espíritus ministrantes, cuando se refiere a los ángeles, y vamos viendo todo y nos vamos familiarizando. Recordemos que Paulita nos regaló un cuadrito en Excel que ustedes tocan la esquinita y los lleva al libro, exactamente a donde está el texto, donde les va a explicar si ustedes quieren profundizar en cualquiera de estos. Y después los grupos de personalidades compuestas, que son los cuerpos paradisíacos de la finalidad, los auxiliares universales, las colonias de cortesía, los mortales ascendentes. ¿Cuál es la carrera nuestra? Son los portales planetarios, sobrevivientes adormecidos, estudiantes de los mundos de estancia, progresistas morontiales, pupilos de los superuniversos, peregrinos de Abona y los que llegan al paraíso. Y vamos teniendo toda la descripción. Esto es un tesoro, mis queridos amigos, porque tenemos todo el resumen, que el libro lo tiene, ¿sí? Pero aquí lo tienen gráfico y sobre todo lo que les digo, el hecho de que ustedes toquen y lo llevan al sitio exacto en el trabajo que es de Excel. Ahora, comprendiendo en el universo local la obra de nuestro Padre y que empezamos a tener una relación distinta, una de las cosas, a mí por lo menos me costó trabajo, era la relación con el Padre Celestial. Jaime, que nos enseña
Jaime Díaz, la diferencia entre la oración y la adoración. Si hay algo para mí que me dio guerra, era poder diferenciar entre orar y adorar, pero no en definición, sino en la parte práctica. Empiezo a darle gracias al Padre Celestial y termino hablando a Miguel, o no le oro a Miguel, o no hablo con Miguel, mi papá, o ya se me arma un rollo, hasta que poco a poco uno va teniendo esa diferenciación. Después la administración, y ver algo que para mí ha sido el mejor descubrimiento de mi vida, que es mi mamá, el espíritu materno del universo local, la historia de su personalización, cómo el padre los casa, cómo son una familia maravillosa, porque aquí estamos viendo, tal vez en la charla que ustedes van a oír mañana, o en la próxima sesión, o la sesión final, de Javier. Javier tiene una descripción de eso maravillosa, para mí es la mejor descripción que he visto, de lo que es la unión, la familia de la Trinidad como familia y la familia de los hijos creadores como familia y cómo venimos nosotros. Pónganle mucha atención porque es una maravilla. Vemos la estructura cósmica, cómo está concebido que haya 10 millones de planetas habitables, pero en este momento no hay sino 3.840.101 habitados. Quiere decir que Miguel, con su trabajo, si mal no recuerdo, más de 400.000 millones de años, escasamente está en el 38%. Entender las constelaciones, qué es lo que hace y el propósito que tiene, el sistema, cómo un sistema tiene 1.000 planetas y por ejemplo en el nuestro no hay sino 619 habitados, entender cómo es el tema de los planetas, ¿sí? Y así exactamente igual lo que va a pasar en los mundos de estancia, cuál es el propósito de esos planetas arquitectónicos y para qué, para dónde vamos a resucitar. Poder entender nuestros estados, nuestro estado mortal actual, cuando resucitemos con un estado monoteal y después seremos espíritus. Y ahí podremos, mientras más nos vayamos acercando, cuando ya resucitemos, cada día nos va a ser más fácil entender esa dotación del espíritu, ¿sí? De la segunda fuente y centro del Hijo, perdón, de cómo nos dotó con un espíritu. Ahí va a tener sentido, porque en este momento, como seres mortales, nos cuesta mucho trabajo. Hay unos gráficos sobre el universo, ¿sí? Entonces aquí ya vamos familiarizándonos con el número y el nombre, ¿sí? Nevadón es el 84 de 100, ¿sí? Hay 100 constelaciones, 10 millones de planetas habitables. La capital es Salvington, tiene 10 grupos de 49 planetas arquitectónicos que fueron diseñados específicamente para capacitarnos. ¿Capacitarnos en qué? Espiritualizarnos. Entonces, aquí está la capital y aquí está cómo son cada uno de los 490 planetas arquitectónicos por los cuales pasaremos siendo capacitados. Vemos exactamente la constelación, ¿sí? La constelación número 70, que se llama Nolatiade, que es la nuestra, tiene 100 sistemas locales, la capital es Herentia, que es esta, tiene 70 planetas, las bolitas grandecitas son los 70 planetas y cada uno tiene 10 satélites, o sea, son 770 planetas alrededor de la capital de Herentia, y cómo es para aprender, y somos entrenados en cultura y socialización. ¿Quién es el representante? ¿Quiénes son los gobernantes? Igual lo vemos en el sistema local nuestro, que es el sistema 24, el sistema local de Satania, ¿sí? Que tiene 1.000 planetas habitables, 619 habitados, igualito. Son 7 mundos arquitectónicos, las bolitas grandes, alrededor de Jerusalén, que es Jerusalén, y los 7 satélites alrededores que denominamos mundos de estancia. Aquí es donde nosotros resucitamos. Flor tiene unos cuadros muy interesantes sobre eso, donde pueden profundizar más y aclarar más. Y después nuestro sistema solar, que es conocido como Mont Matia, sabemos que son 12 planetas, sin embargo, normalmente no se habla sino de 9, y hay otros que no están, o no están metidos acá, aunque ya fueron descubiertos. Hay unos que llaman Eris, Plutón, Makemaki, Haumea, Ceres. Si son esos o no son, ya sabemos nosotros que son 12 planetas lo que tiene nuestro sistema. Viene la tercera parte, que es maravillosa. Es una parte histórica lindísima, que es la historia de Urantia. En la historia de Urantia nosotros vamos a encontrar todos los antecedentes, oigan esto, astronómicos, geológicos, el origen desde el momento en que los organizadores de la fuerza primarios, decanos del paraíso, duran millones de años, ¿sí? Preparando todas esas bolitas, toda esa ubicación cosmológica, organizando ese cosmos, digamos, para entregarlo en obra negra, ¿sí? Para que llegue el Hijo Creador y lo organice. Y a partir del momento que viene la implantación de vida, tenemos 1.000.000 de años de historia desde que es declarado el planeta habitado, con Andoni Fonta como primera
pareja. Es narrado en 62 documentos con una información maravillosa que no teníamos, ¿sí? Ya hay unos cuadritos también que hacemos la parte de prehistoria, de geología, lo que nosotros hemos aprendido, y vamos viendo un resumen, también que no tiene otra pretensión diferente, hacer ayudas para quien las quiera utilizar, pero vemos los antecedentes de la implantación de vida y vemos la geología y los antecedentes prehistóricos. La parte, tal vez al principio para quien no le gusta la historia o la geología puede ser un poquito árida, pero la parte más linda inicia con Andoni Fonta, aunque a mí me apasiona toda esta parte histórica. Fíjense ustedes en este documento cómo dice, ha aparecido la mente humana en el 606 de Satania y estos padres de una raza nueva se llamarán Andoni Fonta. Esto es muy importante porque empieza a hablarnos de la familia de Andón, de los clanes que se derivan de ahí, lo que fue la dispersión de su familia, los andonitas, nos habla del primer profeta, Onagar, primer maestro de la verdad, nació hace 983.323 años, esta es una fecha contada desde 1934, y vivió hasta la edad de 69 años. Un hombre dedicado a enseñar la verdad, a compartir. Estuvo en la sede, miren ustedes geográficamente qué interesante. Onagar tuvo sede en las márgenes septentrionales del antiguo Mediterráneo, en la parte alta del Mediterráneo. Dice que presentemente viene a ser la región del Mar Caspio. Si ustedes cogen y abren el Google Earth, van a ver que aquí está el Mediterráneo y el Mar Caspio está por aquí. Entonces quiere decir que en esta parte donde después vimos que estaba la raza violeta, estaba Danzón, fue en una región llamada Oban, donde Onagar mantuvo su sede, desde ahí predicaba. Y esto es muy interesante, porque fíjense ustedes que aquí también era el punto de parada de la vuelta hacia el oeste, o sea, pues ya del Asia hacia Europa pasaban por ahí, por la parte baja del Mar Caspio. Entonces, ahí y en las tierras de la Mesopotamia, por esa fue la razón de que fuera un centro, digamos, religioso, porque era el sitio obligado de tránsito. Después vemos los aborígenes andónicos, los pueblos Foxal, las tribus Bandonan, que están allá arriba en la India, las razas neandertales, aparecen las 6 razas de color. La dispersión de esas razas de color, llega el príncipe planetario, ¿sí?, que sabemos que era Caligastia, que era un hijo de Anorandek, y después con su séquito, que son 100 personas de 100 planetas, 100 extraterrestres, ¿sí?, que llegan a hibridar, a mejorar las razas y a enseñarlos. Vemos cómo llega a su ciudad de Lamatian, vemos lo que fueron los 100 de Caligastias, y vemos después la rebelión de los nuditas, histórico. Miremos, aquí está el Mar Caspio, quiere decir que aquí estaba Onagar, y la gente tenía que pasar por esta que es la región de la Mesopotamia para venir del oriente hacia el occidente, ¿sí?, incluido África. Entonces es muy interesante porque esta zona geográfica, donde está la Mesopotamia, y donde está el centro del mundo, porque finalmente ustedes ven que aquí está Turquía, aquí vemos a Israel, está Siria, está todos los países, aquí los países clave de conflicto, Turquía, y tenemos Siria, tenemos Líbano, Israel, ¿sí?, y todo lo que es hoy el centro del mundo, porque de nuevo era el paso obligado para África y era el paso obligado para Europa. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros nos familiaricemos con eso, es muy importante que nos familiaricemos con la cultura para poder entender después en el mapa del Antiguo Testamento dónde fue el primer Edén entre Chipre y Siria, ¿sí?, en esta parte de la Fenicia. El segundo Edén es aquí en la parte de Mesopotamia. Entonces, que nos vayamos familiarizando con eso, saber de probablemente dónde estuvo la sede del príncipe planetario. Todo eso es algo que enriquece, que la gente investiga y que se invita a motivar. Vemos como ejemplos el gobierno de un planeta vecino, lo que fue el jardín del Edén o los jardines del Edén, lo que fueron Adán y Eva, lo que fue su falta, el segundo jardín, el tema de los seres intermedios, cómo unos aparecen los primarios, vienen del séquito de los 100 de Caligastia, y los secundarios ya son de la raza violeta, ¿sí? Después vemos de dónde se origina el matrimonio. Vemos a Maquiventa Melquisedec, cómo viene a preparar el camino, primero porque estaba perdiendo las enseñanzas anteriores que se habían dado de la verdad, y segundo a preparar la venida del Mesías, que era Jesús. Después la verdadera naturaleza de la religión, el origen y naturaleza de los ajustadores del pensamiento. Yo quiero llamar su atención sobre algo. Es muy importante haber estudiado previamente las 1000 y pico de páginas que hay antes de llegar a los ajustadores de pensamiento, porque los ajustadores, recordemos que son un pedacito del Padre en nuestras mentes, es el Padre en nosotros, entender su misión y su ministerio. Todas las semanas yo recibo preguntas acerca de esto, de que si es el Padre, de que si lo tengo adentro, que cómo funciona, de qué es lo que hace, de cómo me conecto. Entonces,
es un contenido maravilloso que nosotros tenemos que motivar para que la gente lo estudie. Esto nos ayuda a crecer y sobre todo nos ayuda a acercarnos al Padre en la medida que creemos una comunicación personal con nuestros ajustadores. Después vemos lo que es Dios el Supremo, bueno, la sobrevivencia de la personalidad, ¿sí? Esta identidad que decimos, Dios el Supremo, cómo actúa, que es ese Dios emergente experiencial, y termina los autootorgamientos de Cristo Miguel, ¿sí? Y aquí empieza a hablarnos del tema en el momento que llega ya la enseñanza de Jesús. Me van a disculpar. Ok, continúo con la vida y las enseñanzas de Jesús. Y aquí yo quiero llamar su atención, y aquí vamos a ir a algo que es bien interesante y complejo de la tarea nuestra. Miren ustedes que en el documento 196, o sea, el último documento del libro, comenzando, dice que de todo el conocimiento humano, el que tiene más valor es conocer la vida religiosa de Jesús y cómo la vivió. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Qué tanto conocemos nosotros de la vida de Jesús? Que nosotros vayamos entendiendo esto. Yo quiero que pensemos lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de Jesús, tenemos una ayuda maravillosa. A mí me fascinan los gráficos, porque los gráficos me ayudan a esquematizar en mi mente cómo debo manejar la información. De nuevo, Paulita hizo un trabajo maravilloso, igualito, está en el documento, en el libro, pero léalo, estúdialo y dijéralo. Aquí nos habla de las 4 etapas de la vida de Jesús. Y esto es algo que yo estoy planeando, es empezar a dictar un curso. Ya veremos los detalles en el segundo semestre sobre la vida de Jesús, sobre la 4ª parte o la 5ª parte del libro, ¿sí? Donde vamos a estar concentrados en qué fue lo que pasó y cuáles son sus enseñanzas. Primera etapa, la de su niñez. Tan solo tenía una conciencia nebulosa de su origen, naturaleza y destino como ser humano. Segunda etapa, los años de desarrollo de la autoconciencia, su juventud, su ingreso a la edad adulta, durante la cual comprendió más claramente su naturaleza divina y su misión humana. ¿Sí? Aquí dice, finaliza con las experiencias y revelaciones asociadas con su bautismo. Tercera etapa, experiencia terminal del maestro, desde el bautismo y su ministerio como maestro curador hasta el momento de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, y la cuarta etapa, el último periodo, ¿sí? En el cual es desde el momento de su tarea en Cesarea de Filipo hasta la crucifixión. Y lo que viene después, entonces, ¿cuál fue las características, todo lo que pasó en esta etapa? Y vamos a ir viendo, miren ustedes qué interesante, cómo nos concentramos en los antecedentes. Por eso yo les digo, por ejemplo, que la vida y la historia de Jesús, la vida y la enseñanza de Jesús, comienza en el último documento de los autotocamientos, que es el documento 120 y 121 de 120 de la historia de Atlántida, o sea, de la parte 3. ¿Sí? Si uno no tiene esa claridad de por qué un hijo creador tiene que convertirse en sus creaciones, pierde una cantidad de información. Entonces, es muy importante ir sabiendo qué documentos hay, quién los escribe y quién nos va enseñando en la primera etapa, en la segunda etapa, los documentos que debemos ir estudiando. Perdón. La tercera etapa igual, los títulos de los documentos. La cuarta etapa, último periodo de su carrera terrenal, comienza en Cesarea de Filipo y termina hasta su crucifixión. Y esto es muy importante también porque nos va a permitir profundizar. Realmente yo me llevé una sorpresa muy grande que les voy a compartir. Nosotros terminamos el libro y la pregunta es, ¿qué sigue? Hay un cuadro muy bonito que me gusta, que es la gestión del conocimiento. Nosotros hemos recibido, recordemos, el significado de información, conocimiento, sabiduría y servicio. Recibimos en ese conocimiento toda una serie de información, debemos identificarlo, debemos crear con esa identificación, ¿sí? Con la información volvemos conocimientos, creamos conocimiento, seleccionamos el conocimiento, organizamos el conocimiento, almacenamos el conocimiento, filtramos el conocimiento y compartimos el conocimiento. Cuando yo filtro el conocimiento y comparto el conocimiento, estoy ya siendo sabio, ya decantó
¿sí? Entonces pasé de información a conocimiento, de conocimiento a sabiduría y a servicio cuando yo empiezo a usar el conocimiento. Viene algo que es muy importante. Nosotros tenemos que entender que el reino de los cielos no es un orden social ni económico, es una fraternidad, una hermandad, exclusivamente espiritual de los individuos que conocen a Dios. Es por eso que Urantia ni es una religión ni pretende serlo. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque la verdad es que tal hermandad en sí misma es un nuevo y sorprendente fenómeno social que produce asombrosas repercusiones políticas y económicas. Hasta aquí es la charla mía y vienen las consideraciones. Pero entonces yo tengo una cosa que quiero compartir con ustedes. La semana pasada, tal vez, compartí con ustedes un link de transformación global con un artículo sobre las razas, donde habla de cómo los países nórdicos cambiaron cuando recibieron la influencia del cristianismo, a pesar de ser uno de los sitios más importantes con ascendencia de raza azul y raza violeta, digamos que tenían una gran genética, ¿sí? Necesitaban los maestros que hicieran despertar, que hicieran germinar esas semillas que habían y se requirió un proceso. Y por eso esos países son tan desarrollados. No solo son superiores físicamente, no solo son la raza más bonita de Europa, sino que se produjo un reverdecer espiritual, social muy interesante. Cuando yo hago un recuento sobre lo que nosotros hemos hecho, sobre las charlas que he dictado, llego a cosas interesantes. Las escrituras frente al libro Durantia, no nos apartemos, novelería un poquito, de tratar de que la gente conozca acerca de otros libros, en relación con el libro Durantia, en relación con las escrituras, ha sido vista por 57.599 personas. Introducción al prólogo, fíjense que es aclaratorio de lo que la gente se va a encontrar. Es una charla al prólogo del libro Durantia que ha sido vista por casi 33.000 personas. Sin embargo, cuando ya nos vamos a ver lo que debemos aprender, ya con tips, no ha sido vista sino por 3.000 personas. Estamos hablando de 6 años. Después, bueno, la familia, el modelo perfecto en el proceso de acción al paraíso ha sido vista por 3.170 personas. Lo que debemos aprender por 1.085. Cómo baja el interés. Metodología y tecnología aplicada al estudio de la ciudad del libro Durantia, 9.446. Miren ustedes hacia dónde va el interés de la gente. Después, cuando hablo de la verdadera historia de Durantia, esa charla que hice en la Cámara de Comercio, que la grabé con todos los juguetes, duramos trabajándola casi un año, con Flor duramos en la corrección de los precios 6 veces, vaya para allá, vaya para acá, cada vez que lo mandábamos encontrábamos errores. Finalmente se hizo con toda la mejor, con el mayor cuidado posible. Esta charla ha sido vista por 236.793 personas, a pesar de que es una charla larga de 2 horas, como les digo yo, donde vayan con gaseosa y palomitas de maíz para sentarse, porque eso es como ver una película de cine, una charla bien larga. Después, la geografía como apoyo al estudio de la historia, solo ha sido vista por 837 personas, también en 6 años. Después, ¿por qué nos convertimos en un grupo virtual? ¿Por qué dejé de dictar clases presenciales? Porque definitivamente es desagradecido, es árido y los resultados no son los mejores. Ha sido vista por 1.361. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente como que tiene poco interés en el tema de compartir lo que va recibiendo. Después, en el Congreso de Jesús el Hombre, donde nos acompañó Jenny, Pepe, con Ketty, estuvo Paulita, con Ricardo, varios estuvieron aquí acompañándonos. Esa ha sido vista por 9.336 en menos de 3 años. Es interesante, pero miren, es una charla que habla de Jesús y solo en 3 años ha sido vista por 9.000 personas, ¿no? Uno quedaría como esperando que hubiera sido más buscada. Los Mundos Morontial, la moto de Morontial, que la hicimos para Jenny, en su plataforma de Brasil, 3.338 personas en 2 años. El Congreso de Cali, ¿sí? El año pasado, Religiosidad versus Espiritualidad, ha sido vista solo por 837 personas. Y la última que dicté de nuevo para Jenny, en la cómo ser un instructor de las enseñanzas del libro Durantia, en metodología y pedagogía,
solo ha sido vista por 239 personas. Pero lo único cierto, mis queridos amigos, es que han sido vistas por 356.955 personas. O sea, ese mensaje llegó, no llegó, pero es casi, sí, 360.000 personas, es una cantidad importante. Ahora, miren ustedes algo que quiero llamar su atención. Yo considero que el curso que hicimos nosotros de Urantia, el de estudio de Urantia, que grabamos 113 sesiones, ¿sí?, con los 196 documentos y con 2 o 3 sesiones de repaso, fue hecho meticulosamente. Hubo un proceso de selección de inscripciones, ustedes, yo no sé si recuerdan la historia, avisamos que iba a haber el curso, se inscribieron 90 y pico de personas, aunque éramos conscientes que la plataforma interactiva es solo de 50, pero dijimos, inscribámoslo porque la gente se inscribe y después no asiste. Efectivamente, comenzaron, no recuerdo el nombre, el número, pero en promedio nuestro grupo no pasó de más de 25 o 30 personas, ¿sí? Las sesiones estaban entre 20 y 25. A pesar de que las preparábamos, a pesar de que había un grupo constante y con entusiasmo, tuvimos clases, ustedes lo ven en las grabaciones, que arrancamos con 6 personas, pues, terminamos con 20, con algo, pero uno se diría, bueno. Pero fíjense ustedes que a pesar de ser virtual, a pesar de que hemos escogido una herramienta que facilita mucho la vida, que facilita mucho al estudiante, pues nos hemos encontrado con el tema de la falta de constancia, de la falta de compromiso. Esto es, yo siempre le digo a la gente que recordemos que esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Cuando yo me enfrento a un mamotreto como el libro de Urantia, ¿sí?, que tiene 2000 páginas, ¿sí?, que de por sí es algo que asusta a nosotros que somos malos lectores, cuando cogemos un libraco tan grande, tan grueso, tiene que haber un compromiso, tiene que haber una motivación, pedir ayuda en oración, no solo para recibir discernimiento, para recibir comprensión, para que el Espíritu de la verdad nos testifique que lo que estamos leyendo es correcto, sino para que nosotros estemos motivados a continuar. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad en esto. Por otro lado, cuando me siento a revisar las cifras, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Las capacitaciones que tenemos nosotros las podríamos describir en la siguiente forma. Voy a mostrarles. Las clases fueron vistas así. La primera parte, o sea, ¿sí?, lo que es prólogo desde la capacitación. Fíjense, lo que es manejo de plataforma, que es árida, que es cansón, que la gente está aprendiendo, que no sabe leer, que no sabe compartir el libro. La clase 1 ha sido vista por 1.548 personas. La clase 2, ¿sí?, ya cayó a la mitad, 866. Ya cuando nos metemos al prólogo, 1.118. Finalmente, en la primera parte, ¿sí?, ha sido vista por 13.864 personas. Si yo dividiera por las 22 documentos, podría decir que tuvimos 630 estudiantes. Fíjense que estoy haciendo esto no necesariamente es cierto, pudo ser vista por menos, por más, alguien desertó, pero digamos que fue vista por 630 personas. La parte 2 del universo local, ¿sí?, que le pusimos también mucho entusiasmo, fue vista por 5.240 personas. Mis queridos amigos, pasamos de 630 a 308, caímos al 50%. ¿Qué pasó con esas 300 personas que se perdieron? ¿Por qué se desmotivaron? ¿Qué hicimos mal? ¿Sí? Porque es que aquí es donde nosotros tenemos que sacar conclusiones para aprender y ver cómo hacemos las cosas mejor la próxima vez. Cuando hablamos de la parte de historia de Urantia, que para mí es una de las partes más emocionantes, más lindas, cuando cogemos el Google Earth, cuando estudiamos, cuando hacemos nuestros mapas, cuando todo esto, fue vista por 7.419 personas. Subió, ¿sí? No, subió el número, pero como son más documentos, bajó, no hay sino 224. O sea, el promedio, como si hubieran visto 224 estudiantes. Entonces, fíjense ustedes, vuelvo y les cuento. Parte número 1. Yo tengo aquí un cuadro donde lo tengo más gráfico. Aquí está. Parte número 1, 13.864, como si hubieran hecho el curso 630 estudiantes. ¿Correcto? De la primera parte. Segunda parte, baja a 5.240, menos de la mitad,
como si hubieran sido ya no 630, sino 308. Tercera parte, baja a 7.419, pero como son más documentos, es como si fueran 224 personas. Entonces vamos, 630 primera parte, 308 segunda parte, 224 tercera parte, pero afortunadamente cuando llegamos a la vida y enseñanzas de Jesús, dijimos, ahora sí se compuso, todo el mundo es la parte que quiere y va a estudiar y va a crecer la audiencia. Pues mis queridos amigos, ha sido vista por 6.224 personas. Quiere decir que cayó a 148 estudiantes. Yo les hago una pregunta. Si estamos pasando de 630 a cuando vemos a lo importante del libro, que es aprender cuáles fueron las enseñanzas de nuestro Creador, cuál fue su religión, cuáles son lo que Él quiere transmitirnos, y no tenemos sino 148 alumnos. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué debemos mejorar? ¿Sí? Que yo no creo que sea que estemos haciendo mal. Yo hoy les compartí un artículo del grupo 1111 que se llama Cuerpos de Enseñanza de Luz y Vida. Ustedes lo van a encontrar en sus correos, de la maestra Otea, que es una instructora trinitaria, que dice lo siguiente, quiero compartirlo con ustedes. Se necesitan estudiantes y maestros dedicados, altamente motivados para asumir el trabajo de enseñar a las personas los significados y valores de luz y vida. Esto requiere una gran dedicación y tiempo y paciencia para convertirse en un maestro efectivo que trabajará con maestros autorizados del mundo de las naciones y para desarrollar métodos, oigan esto, métodos y materiales didácticos de naturaleza co-creativa. Pregúntenle a Flor, pregúntenle a Ketty, pregúntenle a Paulita, pregúntenle a Pepe, ¿sí? Si cuando nosotros hacemos un material, no oramos, no estudiamos, no dedicamos horas y ponemos nuestra mejor intención, estamos pidiendo y desarrollando materiales y pidiendo guía de lo alto. Dice, el desarrollo de estos estudiantes del magisterio será una actividad continua en el futuro lejano y se organizará libremente hasta el momento en que queden bajo el ala del hijo magisterial. Es imperativo que el nuevo cuerpo docente se desarrolle y se convierta en la base en la que puedan apoyarse las futuras generaciones de estudiantes. Después dice, cada generación construirá y ampliará las ideas de aquellos dedicados maestros anteriores a ellos. Un mundo que entra a la luz y vida requiere un linaje de luz. Yo hoy quiero decirles que ustedes están aquí en Cancún porque son un linaje de luz. Ustedes están poniendo de su parte, con su mejor esfuerzo, están dando lo que tienen. Ahora vamos a ver cómo pulimos esas habilidades. Dice, se requerirá que estos maestros usen un lenguaje simple en sus respectivas culturas para transmitir estas ideas iluminadas sin la necesidad de conocimientos previos de cualquier religión o texto acreditado. O sea, no necesitan ser unos duros en doctrina, ni saberse la Biblia, ni ser capaces de recitar a San Pablo o a San Mateo, a nadie, ¿sí? Dice, hasta el momento en que esto sea beneficioso, a medida que se vaya estableciendo la misión magisterial, es sin embargo requerido, oíganme esto, que todos los estudiantes maestros en los cuerpos de enseñanza de luz y vida sean versados en los fundamentos de cosmología, historia y filosofía del libro Durantia. Este es un mensaje muy importante, porque nosotros tenemos que prepararnos, porque el cuadrito con el superuniverso, porque las gráficas, porque los videos de David Cantor, porque todas las ayudas, los cuadritos de Flor, esa traducción maravillosa que se hizo de Universal Father, de Padre, del Hijo, del Universo Local de Miguel, los famosos cuadritos aquellos que ustedes tienen. Todos los cuadros que hemos preparado nosotros, que ha preparado Flor, que ha preparado Paulita, que ha preparado Ketty y Pepe, y los que prepararemos en un futuro, tendrán solo un propósito, que es tratar de hacer las cosas un poquito mejor para que los nuevos estudiantes sean tocados en sus corazones y en sus mentes y se les facilite la comprensión de esta maravillosa revelación. Mis queridos amigos, los amo, los extraño, lamento con todo mi corazón no estar presencialmente con ustedes, pero sé que de aquí van a salir cosas muy importantes y quiero recordarles que estamos trabajando en la obra de nuestro Padre Celestial. Así que ánimo, no desfallezcan y disfruten esta maravillosa oportunidad. Mil gracias.